Hola, muy buenos días. Buenos días, Fátima. Buenos días, Liliana. ¿Cómo están? Buenos días, maestro. Me voy a salir rapidito nada más para enviarle a Laura para que entre porque me están viendo mensaje que no puede entrar. Ah, vale, perfecto. Ok, ok. Hola, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo estás, Lili? Tanto tiempo. Sí, bastante. Bien, gracias. ¿Usted qué tal? ¿Cómo ha estado? Todo muy bien aquí, creciendo, avanzando, paso a paso, con harta paciencia, poniéndole bastante amor a cada cosa para que resulte y se sostenga, ¿verdad? Todo lo que hacemos con amor lo podemos mantener y sostener en el tiempo. Es la única fórmula, es lo que yo he aprendido hasta aquí. Les doy la bienvenida ahí a Mónica, a Romina. ¿Cómo están? A Hola, Marita. Tito. Me alegro mucho de que estén aquí presentes en este curso. Buen día, Eh, maestro. Hola a todas. este es un curso especial, no es cualquier curso. Eh, Creo que es una verdadera bendición poder tener la posibilidad de hablar de estos temas eh, con naturalidad, dedicar tiempo personal, ¿verdad? A, a este aspecto tan importante de nuestras vidas que es la vida espiritual. Esa parte de nuestras vidas que muchas veces queda ahí relegada, está ahí en el olvido, es el último en la fila, ¿verdad? Y que por distintas razones vamos postergando, eh, relegando, ¿verdad? A un último lugar. Y hoy día se nos da la posibilidad de poder hablar de un aspecto central en la vida espiritual de las personas, que es cómo nos relacionamos con la divinidad, independiente del credo que ustedes puedan tener. La oración es la forma, es la herramienta, es la fórmula que todos los seres humanos tenemos para conectar, para establecer una relación con esa figura importante que es Dios, Dios Padre, el Creador, el Padre Eterno, la divinidad, la divina presencia, como ustedes suelen llamarlo. Así que para mí ha sido un verdadero agrado, un privilegio poder preparar esta actividad para ustedes con mucho cariño, tratando de ser lo más directo y claro posible. Como siempre, ustedes van a poder interrumpirme en cualquier momento para preguntar lo que ustedes crean relevante, si quieren despejar alguna duda. Eh, este curso no es teórico, ya no es un curso abstracto, sino que mi intención es que realmente podamos comprender qué es la oración y cómo podemos utilizarla para nuestro beneficio y en el día a día, no como algo excepcional a lo que vamos a recurrir cada vez que tenemos problemas, sino que realmente la oración es algo natural, es algo cotidiano y algo muy esencial en nuestras vidas. Ese es el propósito de este curso, que ustedes puedan acercarse a la oración como una herramienta natural, cotidiana, cercana,
a ustedes y que la puedan instalar en sus vidas. Van a ver los beneficios que eso tiene. Muy bien, muchas gracias a todos por estar acá, a los que se están integrando. Saludos a Laura, a Andreita, a la Andy. Muchas gracias por incorporarse. Yo les voy a ir compartiendo una presentación en donde he ido ordenando de alguna forma las ideas para ir tratando paso a paso Estoy ocupando. este tema. Ay, ¿quieres ese? Ah, ya, pero te falta El cable. Ah, ya, ya. Bien, recordarles que ustedes me pueden interrumpir en cualquier momento y solamente levantan la mano para hacer una pregunta o hacer un comentario o compartir alguna idea que ustedes tengan respecto a la oración. ¿Ya? Yo sé que muchos de ustedes practican la oración. ¿Ya? Es natural que tengamos nuestra propia aproximación, nuestra propia forma de entender, nuestro propio entendimiento de lo que es orar. ¿Ya? Y yo en realidad hoy no vengo a corregir el formato que ustedes tienen, sino que a darles puntos de vista alternativos, puntos de vista complementarios a la oración tal como ustedes ya la vienen practicando, y que de esa forma entonces ustedes puedan enriquecer la práctica de la oración. En general, a nosotros nos enseñan desde niños, ¿verdad? En algunos casos, una de las primeras cosas que hacen nuestros padres cuando nosotros aprendemos a hablar y aprendemos a leer, en torno a los 6, 7 años, nuestros padres, nuestros hermanos, a veces en las escuelas, ¿verdad?, nos enseñan la oración. Pero ya de adultos vamos entendiendo que la oración tiene ciertas características y que debemos perfeccionarla. ¿Perfeccionarla para qué? Para que cumpla su real propósito. ¿Ya? Entonces ya nos ponemos pantalón largo o vestido largo, como se dice, ¿verdad? Para enfrentar este tema como adultos, ¿ya? Como personas ya maduras. Muchos de ustedes son padres, son madres, tienen la responsabilidad de enseñar a otros. Algunos de ustedes también se desenvuelven en ámbitos donde la oración puede tener un papel muy importante. ¿Ya? Ahí se están incorporando algunas personas más. Bueno, vamos a partir con lo básico. ¿Qué es orar? ¿Ya? ¿Qué es orar y en qué se diferencia de rezar? Porque no es lo mismo orar que rezar. Y orar es estar en presencia de Dios. Es decir, en el momento en que ustedes se sientan, se preparan, en algunos casos buscan un espacio privado, ¿verdad? El silencio, cierran sus ojos, se concentran. Lo que están haciendo es buscar la presencia de Dios. Entonces, es muy importante entender que la oración es una relación, ¿ya? ¿Qué haces para el lado, No pelotudo? es una transacción. Esto quiere decir que yo no hago una oración a cambio de algo, ¿ya? Yo no hago tratos con Dios. Dios no está dispuesto para tratos, para crear intercambios. ¿Ya? Esa es nuestra perspectiva mental, es un mito, es una idea
que nosotros a través de la oración vamos a lograr ciertas cosas. Ese no es el objetivo de la oración. No es una transacción, sino que es una relación con nuestro buen Padre, con nuestro Padre amoroso, el Creador. Y entonces acá nos damos cuenta que para tener esta relación con Dios es muy importante la fe. O sea, un primer lineamiento en lo que es la oración el día de hoy es decirles que nuestra oración va a ser efectiva en el sentido de que nos va a permitir establecer una relación con Dios, una relación directa, una relación inmediata, en la medida de nuestra fe. Es la fe la que nos va a permitir que podamos tener este diálogo. Yo quiero compartirles un texto bíblico en donde queda muy clara el papel que tiene la fe en la oración. Son muchos los casos de milagros, de sanaciones, de expulsión de demonios y muchas otras cosas que hizo el Maestro Jesús durante el tiempo que estuvo con nosotros. Es decir, abundan los ejemplos, pero he elegido este porque me parece que deja muy en clara la relación entre la fe y la oración. Y es Mateo 6, versículos 5 al 15. Dice, Jesús le habla a los discípulos, le dice, y cuando oras, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en los cantones de las calles de pie para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su pago. Mas tú cuando ores, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en el secreto te recompensará en público. Llorando, no seáis prolijos como los gentiles, que piensan que por su parlería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Ya? Bien. En esta parte que es entre el versículo 5 y el versículo 8, Jesús de alguna forma nos da importantes lineamientos acerca de que la oración no es para los otros. Aquí no es el que mejor habla, el que mejor se expresa, el que usa las palabras más sofisticadas, ¿no? Sino que en realidad el que reza en privado para sí mismo. De alguna forma, el Maestro Jesús nos está diciendo que Dios nos escucha en nuestro interior. Es decir, que la oración no está pensada para ser planteada hacia afuera, expresada hacia otros, sino que tu preocupación debe ser hacer la oración hacia tu interior, porque es en tu mundo interior donde encuentras esta intimidad con Dios. Es decir, Él escucha en tu ser más íntimo, en tu aspecto más privado.
Y tampoco tienes que preocuparte por usar palabras sofisticadas o términos rimbombantes, ¿no? Sino que la oración, de alguna forma, se hace con palabras propias, con, con tus propias formas, con tus propias maneras de poder expresar esta fe. Entonces, en este versículo, lo que hace el Maestro Jesús es revelarnos que lo central no es pararnos, ponernos de pie a pedir, a expresar nuestras necesidades, porque el Padre ya las conoce. Es decir, Él ya sabe lo que pasa en nuestro corazón. Bien, aquí quiero hacer una distinción entre orar y rezar, ¿ya? En el caso del rezo, nosotros vamos a repetir. Es una oración que se repite, ¿ya? ¿Y qué sentido tiene? El sentido es que, al parecer, a Dios le gustan las repeticiones. A Él de alguna forma le gusta escuchar una y otra vez nuestras palabras, el que lo llamemos, el que lo interpelemos, que le planteemos un diálogo. Entonces, el repetir de alguna forma para Dios es la perseverancia de este hombre o de esta mujer, la constancia, el hecho de repetir 10, 20, muchas veces, ¿no? Una oración, Él lo entiende como nuestra constancia, nuestra perseverancia, el que nos escuche. Sin embargo, el rezo es una repetición de una intención, mientras que en la oración no hay un formato. No es que hayan palabras exactas, no hay una fórmula. Tenemos un modelo que es el que continúa aquí en la misma lectura, en el mismo Mateo 6, luego de que Jesús le dice a sus discípulos cómo tienen que hacer y cómo no, y les da el modelo a seguir, que es el que ustedes conocen como el Padre Nuestro. Pero ese es un modelo. Lo que Dios va a valorar, lo que el Padre Eterno va a valorar, es que ustedes se expresen en sus propias palabras, bajo sus propios términos, con Él, que se dirijan a Él como si fuese una persona. La oración, acá es importante decirlo, siempre es escuchada. Eso quiere decir que para algunos que tal vez somos más concretos y que tenemos la expectativa de que Dios nos va a responder inmediatamente, entender que eso no es así. Lo cual no quiere decir que el Padre Eterno no escucha. Es decir, siempre que tú hagas una oración, esa oración es escuchada por Él. Es decir, acá Dios muestra que para Él no hay oídos sordos. Él no hace caso omiso. Tal vez guarde silencio y no nos responde inmediatamente. Puede pasar mucho tiempo, meses, un año o más tiempo, en que recién el Padre Eterno nos dé su respuesta a nuestra oración. Lo que les quiero decir con esto es que no desesperes,
no te pongas ansiosa. No creas que Dios te va a dar, bajo tus términos, una respuesta. Algunos de ustedes son más acelerados, ¿verdad? Otros van corriendo deprisa en su día a día. Y Dios no se va a adaptar a tus ritmos. Él te va a responder cuando sienta que es necesario que tú escuches una respuesta. Aunque se produzca un desfase y la respuesta la recibas mucho después, en su infinita sabiduría, Él lo hace con un propósito. En muchos casos es justamente que tú acrecientes tu fe y que tú mantengas la intención, mantengas la expectativa, tu petición, más allá de señales concretas. Es como que si Dios dijera, voy a hacer que espere. Si realmente cree en mí, si realmente considera que yo voy a responderle, que me espere. ¿Hasta qué punto es capaz de llegar? ¿Hasta cuánto, no? Es su paciencia. ¿Cuánto puede extender su constancia, su tolerancia, su paciencia? Entonces, aquí es muy importante entender que en la oración Dios siempre escucha. Otra cosa es que responda. La oración no siempre es privada, también se puede hacer de forma comunitaria, grupal y por supuesto que de manera familiar. ¿Ya? Y esto es muy importante porque en la medida que nosotros hacemos la oración en familia, en grupos o en comunidades, permitimos que la fe crezca, que la fe sea alimentada, no solo para nosotros, para nuestro beneficio, sino que también para el de nuestros padres, el de nuestros hermanos, nuestros hijos y toda la comunidad. Es decir, este encuentro, esta relación con Dios es personal, pero también se extiende a toda la iglesia de Dios, o si ustedes quieren llamarlo de esa forma, a todo el pueblo de Dios. ¿Ya? Este es una prerrogativa, es un beneficio de Dios hacia todos los seres humanos. ¿Ya? No es exclusivo de ninguna persona en particular o por alguna característica, no. La oración está al alcance de todos. No es privativa de los ricos o de los pobres, de los hombres o de las mujeres, de las personas con educación o las personas sin educación, en territorios, ¿verdad? La oración es una herramienta universal que está al alcance de todos. Esto es muy importante. Hay algo que nosotros tenemos que desmitificar de la oración, y es que en ella lo principal es nuestro conocimiento de Dios, esta intimidad con Dios. El que sucedan las cosas, el que se den y se manifiesten ciertas peticiones que hemos hecho, eso es secundario. Quiero que lo entiendan como un pilar en este curso. ¿Ya? Lo principal en la oración es estar en la presencia de Dios, nutrirnos
alimentarnos de Él, de su infinito amor, de su voluntad, de su sabiduría, conocer a Dios. En la medida que yo estoy en la presencia de Él, logro un mayor conocimiento de Él, entonces obtengo una palabra muy hermosa que es el favor de Dios. Por eso que uno entiende que si yo no tengo ninguna conexión con Dios, si no tengo ningún contacto con Él y de pronto tengo un hijo enfermo y ante la emergencia recurro a la oración, es como recurrir frente a un extraño, ¿no? Es como pedirle un favor, solicitar una ayuda a alguien con quien no tengo mayor relacionamiento, ¿verdad? Mayor interacción. No sé cómo dirigirme a él para pedirle que me ayude a restaurar la salud de un hijo, porque nunca me contacto con él, nunca tengo la posibilidad de conocerlo, apenas sé cómo llamarlo. Y entonces, ¿qué hago? Recurro a los grupos de oración, ¿verdad? A las redes de medicina alternativa, ¿verdad? A los grupos de Reiki, a veces, a los círculos de oración, para que otros me ayuden. ¿Por qué? Porque yo no tengo un canal establecido, no tengo una relación con Dios. Y ese es el principal problema, es la principal dificultad que hoy día los seres humanos estamos atravesando. Que no tenemos un puente, un canal directo, expedito con el Padre Eterno, porque no nos hemos dado el tiempo de construirlo. Entonces, quiero que entiendan como primera lección que la oración nos va a servir para eso, para conocer a Dios, para entender cuál es su voluntad. Y es entonces un gesto de humildad nuestro, ¿no? Por eso que en muchos credos se recomienda postrarse o ponerse de rodillas, hacer una genuflexión, una inflexión, porque estamos en presencia del ser más grande existente, ¿verdad? Dios es todopoderoso, es omnipresente, es omnisciente. Es tal la vastedad de su presencia, de su existencia, que apenas la mente humana puede entender. Entonces, es muy importante entender cómo va a operar Dios. Cuando nos acercamos a Él a través de la oración, no sabemos cuál va a ser su respuesta. No sabemos cuál va a ser su reacción. Tenemos que conocer su forma de actuar, su forma de manifestarse en nuestras vidas. Aquí no existe un manual que yo le pueda entregar a Mónica, a la Andrea, a Evangelina. No. Cada una de ustedes tiene que reconocer la relación que Dios quiere construir con ustedes. Y en algunos casos esta relación no va a ser comprendida. Ustedes no van a entender qué es lo que quiere Dios de ustedes, qué es lo que les está pidiendo. Porque Dios no solamente va a escucharlas a ustedes, sino que también Él va a responder. A veces la respuesta puede ser un silencio, pero en muchas ocasiones Él va a responder con la intercesión, es decir, valiéndose de otras personas, de objetos e incluso de circunstancias. Y además
a través de una figura que yo diría es la principal figura a través de la cual Dios se manifiesta, que es la figura del Espíritu Santo. Esa fuerza divina, esa presencia de Dios que está viva, que mora en cada uno de nosotros. Por supuesto que en algunos casos, en algunos de ustedes, está más apagada, está más silenciada, porque ustedes no han dado ese espacio de crecimiento del Espíritu y de que Él se pueda manifestar y mostrarnos lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, entender que somos ignorantes frente a las formas en que Dios quiere operar, quiere manifestarse en nuestras vidas. Y que por otro lado, sus caminos son completamente creativos. Él va a responder a tu petición a través de una colega, por ejemplo, o de una vecina, o de un cambio atmosférico, de determinadas circunstancias que ustedes van a creer que son coincidencias o que se están dando por accidentes. No, Señor. Aquí en este mundo manifiesto, en este plano, no existen las coincidencias. Nada es accidental. Nada se da de manera fortuita, sino que se está dando por la voluntad del Padre Eterno, porque Dios nos está mostrando sus señales. Tú te puedes dirigir en la oración a Dios Creador, a Jesús, al Maestro Yeshua, o a Jesucristo, también lo puedes llamar de esa forma, pero también en la figura del Espíritu Santo. Es decir, aquí, si tú eres creyente, debes entender que tenemos tres personas que al mismo tiempo son una. Es como que si Dios ocupara tres roles principales. Y yo creo que para las que son mamás, las que son abuelas incluso, es fácil entender que tú eres una persona, pero que al mismo tiempo eres mamá, eres hija, eres hermana. Es decir, aun cuando eres la misma persona, ocupas distintos roles. Es la manera que yo tengo más clara de explicar la Santísima Trinidad. Que Dios se manifiesta a lo largo de la historia con la humanidad a través de estos tres roles o papeles. Cuando Él encarna a través de su Hijo para la salvación de la humanidad y cuando Él decide permanecer con nosotros para guiarnos hacia la verdad y hacia el reencuentro con Él en la figura del Espíritu Santo. ¿Ya? Entender de alguna forma que Dios nos crea en su infinito amor. Jesús nos salva de nuestros errores, nuestras ofensas, las injusticias que hemos cometido. Él nos redime a través de su sangre, a través del gesto, su sacrificio, ¿verdad? Y por último, el Espíritu que aboga por nosotros. Por eso le llaman el Paráclito o el abogado, porque Él intercede por nuestras causas ante el Padre Eterno. Y es el que está más cerca de nosotros. De estas tres figuras, el papel, la tarea del Espíritu Santo es acompañarnos día a día. Es decir, tú podrías tener una conversación a cada instante con el Espíritu Santo. Preguntarle su opinión respecto de aspectos importantes, decisiones de envergadura que tú debas tomar, o también de cosas muy pequeñas. Esto Dios lo ve con buenos ojos. Es agradable a los ojos de Dios que tú
consultes cada una de tus decisiones, sean estas de gran envergadura o sean cuestiones pequeñas. Hay otras figuras también, conocidas con el rótulo de maestros ascendidos. Es decir, hay personas que han hecho el tránsito de la ascensión, ¿ya? Como por ejemplo la Madre María, algunos santos. Los coros celestiales, es decir, los arcángeles y los ángeles, querubines y serafines, estos seres que aun cuando no se han manifestado nunca en carne y hueso, no han estado en el plano físico ocupando la materia, estos seres intermediarios fueron creados por Dios, ¿verdad? Para sostener y evolucionar, para la evolución del ser humano, ¿ya? Para el proceso evolutivo de las personas. Los ángeles y arcángeles nos acompañan en nuestro camino, ¿ya? Ellos son fuente de virtudes. Entonces todas estas figuras interceden. Eso quiere decir que tú puedes hacer una oración, por ejemplo, a San Judas Tadeo, o puedes hacer una oración al Arcángel Miguel. Son figuras intermediarias con las cuales tú puedes también establecer una relación. No obstante, la oración primordial, es decir, la oración que te vuelve un creyente, que te vuelve un cristiano, es la oración que tú haces directamente al buen Dios, al Padre Eterno. Decir también que si bien no hay un formato establecido, contamos con el modelo que nos dejó el maestro Yeshua en la reunión con sus discípulos, cuando les muestra el Padre Nuestro. Existen algunos pasos. Es decir, si bien no hay una estructura establecida, debemos cumplir ciertos requerimientos, ¿ya? Ciertas formalidades. Y yo diría que la principal es que esta no es una conversación trivial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es como que tú tienes una cháchara, una charla, ¿no? Un paloteo con una amiga, o con un vecino, o con un compañero de trabajo. En ese sentido no es una conversación trivial. Tú tienes que darle el carácter de sagrado. Ya vamos a ver cómo vamos a hacer eso, porque en general nosotros comenzamos una oración con el Padre Eterno sin hacer un gesto de sacralizar, de darle esta categoría al diálogo que vamos a tener con él. Bueno, también en la oración hay una actitud. Y acá decirles que la actitud que menos se recomienda es que sufras, ¿ya? Aquí la recomendación es que no sufras, que no te martirices, sino que sientas la paz que implica disfrutar de su compañía. Claro, ustedes me van a decir, pero Tito, yo llego con una sensación de desgracia porque tuve un accidente o mi pareja tuvo un accidente, yo estoy desesperada, ¿cómo no voy a sufrir? Y yo digo, claro, pero esa es la excepción. Esa es la circunstancia puntual donde tú te vas a acercar a Dios a través de la oración para hacer una petición concreta, que es la integridad de tu pareja, la salud de tu pareja. Pero aquí yo estoy hablando de la oración como una práctica diaria, una práctica
permanente, ¿verdad? Directa. Y la actitud con la que nos vamos a acercar es más bien de gozo. Para que escriban por ahí esa palabra, la pongan con mayúscula. Dios espera que en la oración nosotros lleguemos con una actitud de gozo y de paz. ¿Por qué? Porque en la oración vamos a disfrutar de su compañía. Es decir, estar en presencia de Dios en la oración es sentir el milagro de la vida. Cada vez que nos reunimos con Él, es el gran encuentro entre el Creador y el Hijo creado, el Hijo de Dios que eres tú. ¿Cómo no va a ser un motivo de celebración? ¿Cómo no va a ser un motivo de gozo, de paz? Entonces, no te acerques en la oración diaria, en la oración de todos los días, no te acerques con el sufrimiento, con la mortificación. Yo entiendo que muchos en las escrituras y también en muchas orientaciones que dan las distintas iglesias, se habla de el corazón constrito. Eso quiere decir como el corazón arrepentido. Pero eso es específicamente cuando tú vas a pedir algo, cuando tú estás abrumado, estás angustiado por un problema puntual, porque te aqueja una situación. Y entonces, claro, tú te acercas a Dios con un corazón contrito, ¿no? Con un corazón arrepentido, con un corazón sufriente. Pero eso es la eventualidad. Está levantando la mano Andy. Sí, maestro, es que lo que en realidad estoy pensando con todo lo que nos está indicando, que también nos tenemos que sacar, yo creo que traemos tantas carencias y lo hablo desde, creencias, perdón, y lo hablo desde mi sentir, que en el fondo, no sé, fui criada y ahí en la Iglesia Católica sobre todo lo digo, en esa religión con tantas creencias que de verdad que ahora no me hacen ni un sentido, porque me estaban educando como desde la culpa, desde que tenía que así como prácticamente rezarle, orarle, pedirle a Dios con, entre más sufrido, mejor la oración. Entonces, yo creo que es como sacarse ese velo y esa creencia que tenemos desde pequeño. O sea, a Exactamente. mí realmente me criaron así. Yo salía de misa todos los domingos llorando porque así como que sentía que me estaban clavando a mí en la cruz porque era una cosa tan sufriera. Yo creo que eso es todavía lo que tengo que sanar, tanta parte de esa infancia que me criaron con ese dolor, así como de que sintiendo esa culpa, sintiéndome tanta culpa, que de verdad que me emociona el puro hecho de recordarlo, porque era todos los domingos lo mismo. Entonces me estoy sacando ese velo, como esa capa de cebolla de la culpa en que nos hicieron, no sé, que a mí me enseñaron por lo menos, de que tenía que pedirle o rezarle, así como suplicarle, entre más súplicas, mejor. Entonces yo le agradezco de verdad que nos enseñe cómo hacerlo. Porque claro, uno ahora se da cuenta que uno tiene que en el fondo abrir su corazón y expresarle a Dios en esa conversación grata, no sufrida. O sea, no sé si todos Exactamente. coincidirán así, pero es así. Exactamente, Andy. De hecho, si uno ve en los textos bíblicos, en el retorno del hijo pródigo, eh, la actitud del padre hacia el hijo, esta celebración, porque de verdad, esto es como que si dejases de ver hace mucho tiempo, dejases de estar en la presencia del Padre, de tu Creador, por muchos años, y de pronto tienes la posibilidad de reencontrarte con Él. ¿Cómo no va a ser esa instancia una instancia bendita, de gozo, de alegría, porque se reencuentra
el Padre con el Hijo, el Padre que ama con el Hijo que es amado. Entonces, olvidarnos de la culpa, ¿no? Olvidarnos de el sufrimiento, del dolor, porque lo que quiere Dios es que nosotros nos acerquemos confiando en Él, con paz en el corazón. Ahí está levantando la mano Fátima. Sorry, maestro, pero es que aquí le ando moviendo a mi teléfono. Sí, yo soy igual que Andy también. Yo también igual fui criada en la iglesia católica y también igual. Yo recuerdo que siempre las peticiones que se hacían en mi casa o que hacía mi abuelita o mi familia, mi mamá, siempre era desde la verdad, desde la miseria, desde la necesidad. Y yo ahorita estoy leyendo un libro que Andy me recomendó que me encanta mucho, mire, se llama El Camino de los Trabajadores de la Luz. Y ella platica, la autora, que ella pertenecía um, a una religión, ¿verdad? Por así decirlo, bueno, a una iglesia que se llamaba la Ciencia Cristiana. Y ella siempre habla lo que es lo de la metafísica, que es más que nada en afirmaciones de que, pues, que Dios es salud, que Dios es todo lo que dicen que es, ¿no? O sea, lo que realmente es, que Dios es amoroso, que Dios es todo lo maravilloso desde el amor, no desde la culpa, no desde la carencia, no desde la miseria. Y yo recuerdo siempre una frase que dice que Dios no puede ser como, no puede ser de dos formas, dos fuentes, ni dulce ni amargo. O sea, Dios solamente es amor. Entonces nosotros, yo lo que he ido aprendiendo en todo esto, maestro, es de que Dios nos da todo, solamente nosotros tenemos que aprender a hablar, como usted lo dice, con Él día a día, no tanto como repetir, como dicen, como cotorrito las mismas frases, sino que hablarle desde el corazón y decirle realmente, Padre, la petición que cada uno tenga, ¿verdad? Dependiendo lo que necesite en el día a día, pero dialogar con Él como ahorita lo estamos haciendo con usted, así de esa manera. Es lo que ahora yo aprendí y bueno, he ido también entendiendo. Cuando entré a la iglesia cristiana también eso decían, es habla con el Padre, no como dice usted rezar, sino orar. Ora con Él, habla con Él como si le hablaras a un amigo, a un hermano, o sea, un diálogo así entre tú y Él. Pero bueno, eso era lo que Claro, yo quería. no te puedes acercar con miedo, ¿verdad, Fátima? Exactamente. Porque el miedo es justamente todo lo contrario. Dios no quiere que tú vivas en el temor. Dios quiere que tú vivas probablemente en el respeto, ¿no? Que sí Sí, seas respetuosa. Pero cuando tú te acercas a Él, imagínate que tu niña interior, tu pequeña Fátima, quiere estar en la falda de Él, ¿verdad? Quiere estar sentada ahí con Él, sentir su corazón, tu oído en el pecho de Él, como un papá o como un abuelo, incluso como un hermano mayor, alguien en el cual tú vas a confiar lo más íntimo. ya. Muchas gracias por tu testimonio también, Fátima. Está levantando la mano Lauri. Hola, buenos días a todos. Maestro, yo igual coincido con Fátima y con Andy. Igual yo recuerdo que yo hice mi primera comunión y igual era lo mismo, pero a mí me encantaba escuchar de la Biblia y todo, y yo me le pegaba a las señoras que se iban a hacer los rosarios de la Virgen, ¿no? Pero hubo un momento en que una tía me invitó a una iglesia cristiana y fue totalmente diferente para mí, porque yo ahí iba con un gozo, porque la forma en que alababan a Dios y la forma en que nos hacían hacer dibujitos y todo eso, a mí me encantaba. Yo
en mi familia pues se decía que éramos católicos, pero nadie asistía a misa, solamente yo. Nadie asistía y nadie nos llevaba, ¿no? Entonces no nos dejaban ir a la iglesia cristiana y yo me iba a escondidas. Yo me les colaba y me iba a escondidas y siempre me regañaban por eso. Pero es verdad, o sea, se siente tan bonito así como alabar a Dios y estar gozoso, ¿no? Es algo así bien hermoso. Y la otra que yo quería comentar, maestro, se me vino ahora sí que recordé un momento grato para mí y hermoso, que es verdad lo que usted nos está compartiendo, así lo siento, como cuando nosotros, la relación con Dios es verdad que la tenemos que ir cultivando. Llegó un momento en que yo me sentía bien cerquititas de Dios y era cuando yo sentía que le estaba sirviendo a Dios. Y yo recuerdo que estaba yo pues en unas experiencias, ¿verdad? Que yo ya le he comentado a usted y mis amigas, como Fátima ya sabe a cuáles me refiero. Recuerdo que en ese tiempo, alguien me eligió como oyente, se le puede decir, o se les dice padrinos, ¿verdad? Ahí en Alcohólicos Anónimos. Son experiencias espirituales y yo no terminaba con la muchacha y yo tenía que ir a hacer algo con mi hijo en la escuela. Tenía una presentación, mi hijo en la escuela. Y pero la muchacha que me eligió, pues no terminábamos el trabajo, ¿verdad? Por así decirlo. Entonces, yo ya sabía que se me iba a hacer tarde para ir a ver a mi hijo a la presentación. Pero yo decidí terminar el trabajo porque dije, esto no se puede quedar así. Y decidí hacerlo. Entonces, en ese entonces mi esposo también me acompañaba, ¿verdad? A las experiencias. Cuando yo terminé con la muchacha, pues dije, bueno, ya terminé el trabajo, ¿verdad? Y dije, vámonos. Y mi esposo iba, pero bien enojado, bien enfurecido, porque dice, bueno, somos adultos aquí, me iba diciendo, es que tú te querías sentir la madrina chingona, es que tú quién sabe qué, ¿no? Pero yo sabía que yo quería terminar ese trabajo porque para mí era sagrado. Entonces, todo el camino me fue moliendo, ¿no? Yo solamente me puse en oración y le pedí con todo mi corazón a Dios y yo le dije, Padre, tú sabes por qué yo lo hice. Y yo te pido, mi deseo es llegar a ver a mi hijo en su presentación, porque mi niño iba al kinder, ¿no? Y de solo pensarlo me emociona tanto, porque mi niño tenía ya 5 años, ¿no? En ese entonces, y le dije, tú sabes que mi deseo es grande de llegar a ver a mi hijo. Y le dije, por favor, permíteme llegar a verlo, ¿no? Y maestro, íbamos 2 horas tarde a la presentación de mi niño. Mi esposo estaba seguro que no íbamos a alcanzar a mirarlo, pero mi fe era tan grande que yo dije, Padre, por favor, te lo pido, yo quiero llegar a ver a mi hijo. Maestro, cuando yo llegué 2 horas tarde, yo llegué a la casa de mis papás porque ahí dejé yo a mi niño. Mi niño se quedó con mi hermano, que mis papás no asistían en mi casa. Y mi niño de 5 años le dijo a mi hermano, tío, llévame a mi presentación porque mis papás se fueron a la experiencia y no van a llegar. O sea, de 5 años, ¿no? Yo digo, bueno, se pudo haber acordado, aunque se me hace difícil que un niño de 5 años se recuerde. Para mí como que un angelito le dijo, ve y dile a tu tío, ¿no? Pero si lo pensamos de la lógica, dices tú, bueno, se pudo haber acordado el niño. Pero entonces llego ahí y veo que no hay nadie en la casa y me voy al Zócalo. O sea, mi instinto era, mi hijo está allá. Voy a ir al Zócalo a la presentación de mi hijo
Y cuando yo voy llegando toda entierrada, porque las experiencias se hacían en haciendas, toda entierrada, toda así bañada de tierra, pero a mí no me importó, yo llegué así. Mi hijo iba subiendo apenas al entarimado, a la tarima, 2 horas tarde, maestro. Y resulta que los aparatos, algo les pasó a los aparatos y no funcionaban. Y voy llegando yo exactamente y mi hijo va subiendo a la tarima. O sea, para mí fue que Dios me hizo el favor de llegar a ver a mi hijo, porque no es casualidad que yo estaba 2 horas retrasada a 3 horas de ese lugar y que llego exactamente cuando mi hijo va subiendo a la tarima, ¿no? Yo lo único que dije, pues gracias, Padre, porque yo sé que tú lo hiciste, ¿no? Qué bella y conmovedora historia. Me imagino lo feliz que tiene que haber estado él cuando vio ahí a su mamá y la felicidad tuya, ¿no? De poder estar con él. Sí, era una presentación donde yo le había comprado su trajecito, era de una pastorela de elefantito y todo, o sea, tenía mucho tiempo que ya él estaba ensayando para esa presentación. Claro, acá me sirve mucho tu testimonio, Laura, para explicar también que por un lado recibimos el favor de Dios, es decir, se pueden dar milagros, hay sucesos relatados en el Nuevo Testamento, en el Antiguo también, donde el tiempo se detiene. El tiempo se detiene, el clima cambia, todo para que los hechos transcurran como Él quiere. Y por el contrario, está la oposición, ¿ya? Es decir, Dios te da su favor, pero también hace gestos de oposición, es decir, hace que tú no logres tus objetivos, que tú no alcances una determinada meta, que tú no puedas avanzar, que tú te tropieces o que te estanques. Es decir, por un lado, Él genera estas situaciones de favor, que le llamamos el favor de Dios, pero por otro lado genera estas oposiciones, ¿ya? Y que por supuesto que se relacionan con tu fe, porque imagínate que cuando tú partiste por allá, tú hubieras dicho, o le hubieses hecho caso a tu marido y hubieras dicho, bueno, ya mejor no vamos, ¿para qué? En definitiva, con eso tú muestras que tu fe es nula, ¿verdad? Que tú prácticamente estás respondiendo, reaccionando a las circunstancias de la vida, ¿no? En cambio, tu actitud fue de avanzar, de luchar, hasta no ver agotada la última posibilidad de que eso iba a ser posible. Muchas gracias por tu testimonio. Y Maris también está levantando la mano. Sí, maestro, gracias. Buenos días a todas. Quería decirle un par de cosas. Uno, yo crecí en la Iglesia Católica y amo la espiritualidad, amo los sacramentos, tengo un amor inmenso por Jesús. Me alejé un poco, bueno, ya no importa el por qué, y fue cuando empecé a conocer la metafísica, empecé a conocer los maestros ascendidos. Acá conocí al maestro El More, al Maha Choham, que de verdad yo siento también como mucha cercanía con ellos, bueno, son mis guías espirituales. Pero fíjate, tengo 48 años. Cuando yo iba a la misa no se hablaba de todo esto antes, es más, no se cuestionaba nada. Y yo sí me recuerdo desde que empecé mis clases al catecismo que dice, a la hora de la consagración hay una frase que decimos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero Tito jamás la sentía, o sea, a Leila decía, pero yo siempre decía dentro de mí, bien soy digna si soy hija de ella, de él, ¿verdad? Y él me ama. Y claro, su amor es tan inmenso y no sé, bueno, no sé, pero yo tenía esto siempre en el corazón y es parte del merecimiento, ¿verdad? A pesar que yo tengo mucho problema con este tema del merecimiento, en esto con Jesús es diferente, ¿verdad?
Entonces ahora me hacía como mucho eco en el corazón, ¿verdad? Acrecentar esta llama de agradecimiento, de merecimiento, ¿verdad? Y como tú decías, presentarnos en la oración, más bien con un corazón agradecido. Y yo me imaginé porque mi papá es muy lejano, mi padre de esta tierra, pero vive en otra ciudad. Cuando lo veo, es alegría. Entonces, con más alegría es que tengo que encontrarme en la oración con Jesús, ¿verdad? O sea, ay, ya estás aquí, puedo hablarte, ya, ¿verdad? Claro, con toda la solemnidad del caso, porque pues su grandeza, su amor y todo Claro. eso, ¿verdad? Pero gracias, Tito, es lo que yo te decía, me siento como venir preparada desde antes de que me crearan para ir llegando a este momento, la verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mari, por tu presencia y me sirven mucho tus palabras y tu testimonio, porque efectivamente nosotros le damos el carácter sagrado, le damos esa solemnidad que tú dices con una pequeña frase que sea un texto bíblico, porque sabemos que el Maestro Yeshua nos dejó su verdad solo a través de sus evangelios, sobre el testimonio que dieron sus apóstoles. Esa es la única verdad. Por lo tanto, tú le das ese carácter solemne cuando, por ejemplo, tú dices, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esa es como que tú te asomaras y golpearas la puerta del cielo. Es tu llave de acceso. Entonces, mi recomendación hoy día, cada vez que ustedes vayan a hacer una oración, ya sea en la mañana, a media tarde, en el momento en que sea, ya sea para pedir, vamos a ver que hay distintos tipos de oración. Sea cual sea la razón por la cual tú te quieres poner en presencia de Dios, abre ese espacio con un versículo. Esa es la manera de que tú le des ese carácter solemne. También puede ser del Antiguo Testamento, también puede ser de los mismos salmos. Por ejemplo, a mí me resuena mucho la frase, la del Salmo 23, que dice, el primer versículo, que dice, bueno, también puede ser el del Salmo 91, ¿no? ¿Verdad? El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso. Y con esa frase es como que yo golpeara la puerta. Ahora me acordé. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Ya? Y tú lo dices creyendo, ¿no? Y con esa alegría, con esa satisfacción, tú dices, el Señor es mi pastor, nada me falta. Justo tengo la Biblia abierta acá en el Salmo 23. Imagínate, eso no es coincidencia para nada, ¿no? Sí. Yo de hecho tenía aquí anotado como ejemplo el caso del centurión, y Maris justamente lo sacó a relucir, porque yo les iba a dar como ejemplo lo que el centurión él decía, el centurión es un caso de no merecimiento, porque el centurión decía, pero si yo he matado gente, he sido cruel, sirviendo al Imperio Romano, ¿verdad? ¿Con qué cara, no? ¿Con qué derecho yo voy a pedir algo? Pero cuando él dice esa frase, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, él nos está dando una cachetada, ¿no? Él nos está diciendo, aquí no se trata de merecimiento, aquí tú eres tu fe. Es decir, el acercamiento de Dios Padre a ti, la escucha de Él, va a ser por tu fe, independiente de que estés trabajando. Es que Él no te va a juzgar. O sea, si tú, por ejemplo, Laura hablaba del tema del alcoholismo. Hay personas que han ejercido la prostitución, u otras cosas que han estado involucradas en tráfico, que uno perfectamente podría decir, pero ¿cómo ellas? ¿Con qué derecho ellas? ¿Por qué ellas? No,
Todo lo contrario. Aquí es la fe la que produce ese gesto mágico, ¿no? Ese milagro de ponernos de frente a Dios. En un solo acto, en un solo gesto, te para en la puerta del cielo y con ese texto bíblico que tú vas a decir, las puertas se van a abrir. ¿Para qué decir? Hay miles, millones de frases. Elijan la que ustedes tengan, les haga sentido e intenten siempre usar la misma. ¿Ya? A mí hay una que me Maestro, encanta. perdón que lo interrumpa. Sí, Ahorita me hizo recordar algo que siempre en mi mente está en la frase donde dice, por su amor fuimos redimidos. Ahorita que usted dijo referente a la, pues, ¿verdad? Las prostitutas o la gente pues, que no, a lo mejor en su juventud se pierden y no se dirigen correctamente en el camino de Dios, pero es bonito recordar que por su amor nosotros pues somos salvos y fuimos redimidos. Entonces nunca es tarde para reencontrarnos con Él y para pues estar en su presencia y buscar siempre más de Él. así es, Fátima. De hecho, uno pone el ejemplo de la prostitución como algo extremo, pero hay personas hoy día, no sé, sus parejas, sus maridos, hermanos, que de pronto están viviendo en pecados mortales, ¿no? Viviendo de dineros mal habidos, ¿no? De triquiñuelas, a veces de engañar a las personas. Los gobiernos hoy día lo permiten, ¿no? Las empresas lo permiten. Y entonces nos encontramos con personas que sin darse cuenta son delincuentes de cuello y corbata. Y no entienden la posición grave en la que se encuentran. Pero para todos ellos existe esta posibilidad de acercarse a Dios a través de la oración. Y la clave, como tú bien dices, va a ser un texto. A mí me gusta mucho también, y lo digo pero así con mucha fuerza, que es el versículo 1 del Salmo 138, que dice, te alabaré con todo mi corazón. Esa pura frase, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Ese versículo, que es el versículo del 138, también siento que es tan solemne, nos pone en una posición privilegiada frente a Dios. Hay otro también que dice, Señor, tú me conoces en lo más profundo, en lo más íntimo. También en el Salmo 91, ¿verdad? Cuando dice, pisarás al león y a la víbora, hollaré serpientes y fieras por ti, ¿verdad? Todo eso, todos esos versículos, esos textos bíblicos, son nuestra tarjeta de invitaciones, como que tú presentaras tu ticket de entrada a esta función que es tan importante, que es el encuentro con el diálogo con el Padre Eterno. Bueno, continúo. Es una bendición que Él se acerque a ti para darse a conocer. Porque lo que va a pasar en la oración es que el Padre Eterno va a poner oídos, te va a mirar y Él se va a dar a conocer. Él se va a dar a conocer, primero Él, su carácter, y segundo, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que espera de nosotros. ¿Ya? Por supuesto que eso no va a suceder ni a la primera ni a la segunda oración. Eso va a suceder después de un tiempo largo en donde tú estás orando, al menos una vez al día, si puedes 2 veces al día. Es decir, va a depender de tu interés de generar una relación fluida, directa con Él.
Bueno, les quiero poner también los tipos de oración que hay. Hay oraciones de petición, ¿verdad? Donde tú te vas a acercar a Él a pedir, por ejemplo, por la recuperación de los enfermos, o por las vocaciones, por la paz en el mundo, etc. Es decir, la oración va a servir como un puente para una petición. También está la oración de gratitud o de agradecimiento. Es decir, tú no te tienes que acercar a Dios solo para pedir, sino que también te puedes acercar a Él en la oración para agradecer, por ejemplo, por favores concedidos o bendiciones recibidas. Y el otro día yo veía cuántos ejemplos en estos círculos de oración que hay, las personas que mandan energía, oración por los enfermos, y cuando se resuelve el problema de salud, cuando se recuperan, nadie dice nada, ¿verdad? Nadie hace una oración para agradecer que la persona ha recuperado su salud, que se ha restablecido su integridad. En general, nos olvidamos o no le damos importancia, no lo tenemos incorporado, pero sí es un medio, la oración, el ser agradecidos y el demostrar nuestra gratitud frente a las distintas situaciones. También está la oración de protección, es decir, nosotros podemos acercarnos a Dios para pedir protección antes de iniciar un viaje, por ejemplo, antes de ir a dormir, o frente a un riesgo inminente, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, nuestras parejas, nuestros hijos, trabajan en medios inseguros? No sabemos si ellos van a volver o si van a tener algún tipo de dificultad. Por lo tanto, podemos hacer una oración de protección tanto por nosotros como por ellos. Explicarle a Dios el propósito de nuestra oración. Es decir, me acerco a ti para pedir, me acerco a ti para agradecer, me acerco a ti para ser protegido, también para pedir perdón y reconciliación, porque nosotros ya somos grandes, somos adultos, conocemos los estatutos del Nuevo Testamento, de las Sagradas Escrituras, sabemos cuando estamos ofendiendo a Dios, sabemos cuando hemos cometido errores, cuando hemos sido injustos. Por lo tanto, usemos la oración para pedir perdón por estas faltas que hemos cometido. No lo dejemos pasar. No le bajemos el perfil. No nos justifiquemos. Sino que si yo pude haber hecho algo y no lo hice, es decir, un pecado por omisión, reúnete con el Padre Eterno en la oración y pide perdón, que realmente estás arrepentido de no haber ayudado, de no haber estado presente, etc. Tenemos también la oración para la adoración y para la alabanza, que yo estoy seguro que es la que ustedes menos hacen, ¿ya? ¿Y de qué se trata la adoración y la alabanza? Es el ejemplo que nos da en el Nuevo Testamento, nos da Marta. Esto de María y de Marta. Estas mujeres que eran cercanas a Jesús, y María, que lo único que hace es ponerse a sus pies y contemplarlo. Ustedes pueden adorar y alabar a Dios Padre, al Espíritu o al Hijo, simplemente con mirar la cruz, ¿no? Mirar el Calvario, mirar una imagen de Él, o también visualizarlo. No tiene para qué ser una imagen física. Ustedes pueden visualizar, por ejemplo, la muerte de Él, o por ejemplo, cuando Él le lava los pies a sus discípulos, cuando Él hace milagros, ¿verdad? O en el momento de que Él recibe el bautismo con el agua de su primo, Juan. Cualquiera de estos episodios que ustedes recuperen
que ustedes recuerden, ¿verdad? Porque están en nuestra memoria ancestral, ¿sí? Hemos estado relacionándonos con Dios, no de esta generación, sino que de muchas generaciones para atrás. Y entonces alabamos a Dios y lo adoramos en la oración. Es decir, yo le golpeo la puerta a Dios y le digo, ¿sabes que vengo a verte solo para alabarte, solo para adorarte, porque estás presente en mi vida? Y por último, la oración de bendición, es decir, bendecir todo lo que nos rodea, bendecir los alimentos, por ejemplo. Cada vez que ustedes van a desayunar, por ejemplo, o la comida más importante del día, a veces el almuerzo, bendigan esos frutos, esos recursos que llegan a sus manos, que ustedes pueden compartir con los otros. Hagan una oración de bendición. Hay más, ¿eh? Hay otros tipos de oración, pero yo les quise poner las más importantes aquí, que son las de petición, las de gratitud, la oración de protección, la oración del perdón, la oración de alabanza y la oración de bendición. Para mi gusto son las más importantes. Bueno, quiero hablarles de cómo funciona la oración, es decir, qué puedo hacer yo para que la oración sea efectiva. Primero, y acá quiero ser súper insistente, la oración presupone una relación. Es decir, la oración va a tener efectos concretos para mi vida, para mis seres queridos, en la medida que yo tengo una relación con Dios. Si yo he renegado de Él, si yo lo he rechazado, si lo he ofendido por distintas razones, si me he alejado por periodos de mi vida, difícilmente esa oración va a tener un resultado. Difícilmente Dios me va a escuchar, porque no hay una relación. Es como un hijo que llama a su padre. Si tú no has vivido nunca con tu padre, si no sabes cómo llamarlo, posiblemente el primer encuentro va a ser de conocimiento o de reconocimiento, pero aún no han entrado en confianza, ¿no? No hay sintonía todavía, no hay un conocimiento mutuo, por lo tanto, esa oración todavía no es del todo efectiva, porque yo estoy reconstruyendo o construyendo una relación con Él. Ahora, ustedes dirán, bueno, pero para alguien que no es converso, por ejemplo, o alguien que no es creyente, ¿tiene sentido? Claro que tiene, porque es un instrumento para que tú reconozcas la presencia de Dios en tu vida, para que el ateo diga, me equivoqué porque sí existes tú. Quiero conocerte, quiero que estés presente en mi vida, quiero creer en ti, quiero confiar en ti. Y la oración tiene ese valor. Bueno, decirles que la oración también es bíblica, ¿ya? Acá hay un pastor evangélico que hace mucho énfasis en que nosotros debemos no solo creer en Cristo, nosotros no solo debemos creer en Jesús, sino que tenemos que creerle a Cristo, que es distinto. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creerle a Cristo. ¿Qué significa eso? Creerle a sus promesas, a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha planteado, a sus enseñanzas. Y van a ver ustedes que aquí hay un crecimiento en la fe. Porque una cosa es decir, si yo creo en Cristo, Él existió, Él es el Hijo de Dios verdadero, Él dio la vida por nosotros. Otra cosa es que yo crea en su palabra, en sus promesas, en todo lo que Él nos propone en su plan de salvación. Eso es distinto a creer solamente en Él. Aquí hay que acá hay que madurar, ¿no? Aquí hay que crecer.
y dejar de alguna forma de contentarnos solo con su presencia, sino que explorar su palabra, ¿no? Sus mensajes. Y ahí él ha sido tremendamente creativo, como yo les decía al principio de este curso. Es decir, él desde mensaje directo hasta metáforas, ¿verdad? ¿Cómo es que se llaman? Es decir, él ha tratado en todos los idiomas de darnos a conocer sus mensajes. En las parábolas, ¿verdad? En las parábolas él nos muestra, en ejemplos bien concretos, lo que él nos quiere enseñar. Entonces, no solo crean en él, créanle a él, en el mensaje de él. Ahí hay un crecimiento en la fe y que va a permitir fortalecer la oración en él, este encuentro con él. La oración también es bíblica porque, como yo les digo, le damos el carácter sagrado, le damos la altura, la solemnidad con un pequeño texto bíblico. Basta un pequeño versículo que nos resuene a nosotros para abrir esa puerta. También implica una actitud. Como yo les dije, si es una oración de petición, si es que yo estoy desesperado, ¿no? Estoy muy preocupado por la salud de un pariente, de una mamá, por ejemplo, que tiene una condición delicada de salud. Bueno, obviamente me tengo que acercar contrito, ¿no? Me tengo que acercar, mostrarle a Dios mi preocupación. Si bien lo principal es el gozo, el disfrute de estar con Él, yo no puedo engañarlo, no puedo mentirle. Y si estoy triste, si estoy preocupado, ansioso, se lo muestro. Le muestro y le digo, mira, tengo esta situación familiar y no puedo dormir. Tener esa confianza, ¿verdad? Esto es muy importante. Implica también el fervor e intensidad. Por eso ahí yo le pongo con signo de exclamación, muestra tu fe. Entonces, cuando te reúnes con Dios, alégrate de estar en su presencia. Es como en la cita que tú estás esperando todo el día, ¿verdad? Te pusiste tus mejores tacones, te pusiste tu mejor maquillaje, en los varones te pusiste tu mejor perfume, tu mejor camisa, especial para reunirte con Él. Le das ese fervor, esa intención. Cierras tu puerta y pides, por favor, no me molesten. Denme, por favor, un espacio de privacidad. Quiero estar contigo para disfrutar de tu presencia. Es decir, hay que darle este fervor, esta fuerza, estas ansias de reunirse con Él. Este pastor evangélico que yo les mencionaba, yo después les puedo dar el nombre, creo que su apellido es Neira, él es un dominicano, y él dice que lo que sucede con la oración es que vamos generando una dependencia, y está bien que así sea. Es decir, se empieza a ser real esto que no podemos vivir sin Él. Si tú dices, Señor, yo no soy nada sin ti, no puedo vivir sin ti. Mi vida no tiene sentido si tú no estás presente en ella. Necesito preguntarte todas mis decisiones, es decir, voy a contratar a una persona que me va a ayudar, y tengo 3 personas, tengo 3 candidatos. Le pregunto a Dios, le pregunto, ¿quién es favorable a tus ojos? Tengo que hacer un viaje a un lugar porque me invitaron, me están invitando hace mucho tiempo. Es una actividad que va a ser positiva para mí, pero implica gastar mucho dinero. Le pregunto a Dios, le pido su opinión, le digo, Padre, ¿qué te parece? ¿Es correcto que yo lo haga? ¿Es lo mejor? ¿Es lo adecuado?
Entonces, se va generando esta dependencia con el Padre. Hay una creencia de que Él va a responder siempre. Esto es una creencia que ustedes no pueden rechazar, no pueden dudar bajo ningún punto de vista. Y por eso lo subrayo ahí, porque Él va a responder siempre. Ya sea que recibamos el favor o ya sea que recibamos la oposición. Y yo he recibido oposiciones. Yo he hecho oraciones preguntando ciertas cosas y después no hago más que salir a la calle para que me llegue un empujón. Se los digo de verdad. Me llega un empujón. O el otro día, por ejemplo, después de haber hecho una oración, estoy acá en la ciudad de Arequipa y voy caminando y no vi una bajada. Como decimos en buen chileno, me saqué la cresta. Me resbalé, me tropecé. Y yo digo, Señor, esta es tu respuesta, ¿no? Aquí tú estás en oposición. Me estás mostrando tu oposición. Tendría que ser yo ciego, sordo, para no hacerte caso, para no tomar en cuenta que me estás diciendo que no. Tengo que ser obediente. Si yo dialogo con Él, es para integrar su palabra en mí, integrar su opinión en mí, hacer su voluntad en mi vida. Mucha gente tiene la idea, la creencia errónea, de que la oración es para doblarle la mano a Dios o es para convencer a Dios. No nos confundamos. Es todo lo contrario. Yo me reúno con Él para conocer su voluntad, para yo adaptarme, para yo cambiar, porque Él sabe lo que es bueno para mí. Yo no sé lo que es bueno para mí. Yo vivo en la ignorancia, no tengo idea de si lo que voy a hacer es lo correcto. Soy ciego o tuerto, ¿no? Tengo una miopía. Pienso que voy a entablar una amistad y yo creo que esa amistad me conviene, que es buena para mí. Y a lo mejor no, tal vez no. O de pronto nuestros hijos, ¿verdad? Nuestras hijas, nuestros hermanos, se acercan para preguntarnos nuestra opinión. Y es muy tentador hablar desde el ego, desde una pseudo superioridad que tenemos, ¿verdad? Desde nuestra profesión o desde nuestra experiencia o nuestra trayectoria. Es mejor decir, ¿sabes qué? Dame un minuto, dame unos días para consultarlo con el Señor, para consultarlo con el Padre, para contrastar con el Espíritu. Y después te digo, a Dios le gusta, como les dije, la repetición. A Dios le gusta la repetición. Esto lo aprendí de un rabino que él decía, fíjense, ¿qué es lo más bello del día? Y algunas personas decían el atardecer. Y fíjense, y el atardecer ocurre todos los días. Todos los días hay un atardecer. Todos los días hay una puesta de sol. Y es porque a Dios le gusta la repetición. Que lo que es bueno, lo que es bello, lo que es verdadero, se dé una y otra vez, una y otra vez. Aunque te tachen de vieja intensa, ¿no? De lo que sea, tú repite tu oración. Cada vez que te reúnas con Él, tu frase bíblica o expresar tu intención. Es agradable para Él la perseverancia, la paciencia y la consistencia. Entender también que la oración es un arma, ¿ya? Porque no seamos ciegos y no seamos necios. Nosotros nos encontramos hoy día en una guerra espiritual.
estamos en un tiempo en donde se está dando una lucha cruenta, una lucha cada vez más fuerte, está en escalada entre el bien y el mal. Lo estamos viendo. Hace pocos días ya comenzaron ataques de misiles en la Franja de Gaza. Tenemos una tensión diplomática entre China y Estados Unidos por Taiwán. Tenemos una segunda etapa de la guerra en Ucrania. Por lo tanto, si se fijan, se están sumando y convergiendo más y más eventos que nos muestran que estamos enfrentando una guerra espiritual. Por eso que la oración es tan importante, porque es decir, Señor, yo estoy de tu lado. Yo estoy del lado de la luz. Está levantando la mano Fátima. Maestro, ahorita me hizo recordar algo. Yo no veo mucho noticias porque la verdad no me gusta mucho estar viendo nada de eso, pero últimamente estos días, como 3 días, me ha pasado que me duermo, pero me vuelvo a despertar, pero mi mente, o sea, yo en mi mente estoy orando y estoy pidiendo que haya paz en la tierra, que incluso empiezo a decirle a Dios que envuelva el planeta, ¿verdad? Con la llama violeta, que transmute, que le envuelve en la llama rosa, que toda la gente despierta y se vuelva a Él. Y yo no sé por qué, pero era una cosa así como estar entre que me dormía y mi mente seguía y seguía así en la oración. Y apenas ahorita que usted dijo eso de lo de los misiles, hoy en la mañana cuando me levanté antes de entrar a la clase con usted, miré ¿cómo se llama? Me salió una alerta del CNN y decía que estaban pidiendo la ONU que cesaran los misiles ¿verdad? En esto que está en este conflicto. Y dije, ahora entiendo por qué es que yo todos estos 3 días, han sido 3 días que yo, o sea, duermo, pero es como que no duermo, no descanso porque estoy como que me despierto y estoy orando y orando y orando, pero pidiendo o sea, que haya paz en la tierra, que no sé, ahora entendí, me hace sentido el por qué había estado así estos días. Gracias, Fátima. En efecto, estamos viviendo días convulsos, en donde el maligno va a tratar de manifestarse e imponer un reinado, ¿no? Un reinado que va a durar 3 años y medio. Está escrito, ¿no? Está profetizado por el evangelista Juan, por el profeta Daniel, por Elías. En la misma carta de Mateo, en el capítulo 24, está profetizado, ¿verdad?, que va a venir un periodo de tribulación. Ustedes eso lo saben. Entonces, usemos esta herramienta en el sentido de pedir la paz. Sabemos que hay cuestiones que se tienen que dar, ¿no?, para que llegue la segunda venida, como tú planteas, Fátima. Que se dé como tenga que darse. Nosotros aceptamos la voluntad de Dios, pero no dejamos de pedir por los niños, ¿verdad? Por los animales, porque no hayan tantas víctimas. Nosotros podemos pedir por eso en la oración, independiente de que Dios establezca lo que haya que establecer. Y si la ira de Él tiene que manifestarse, y es perfecto y correcto, que se haga, ¿no? Que esa ira se dé. Ahí nosotros no tenemos mucho que opinar. En la oración se pavimenta, ¿no? Se pavimenta el futuro. Nosotros no tenemos que esperar a la señal, ¿no? Los católicos están hablando de la señal profetizada por una revelación de María, no sé si fue en Fátima o en Garabandal, y los católicos están hablando de una señal. Los protestantes también, los
los judíos mesiánicos están hablando del rapto, ¿no? Del arrebatamiento. Sea lo que sea que vaya a suceder, no esperemos a última hora para orar. Comienza a orar ahora mismo. Comienza a generar esta relación con Dios hoy día. Fíjense, yo soy un convencido que cuando dicen que tu nombre está escrito en el libro de la vida o tu nombre no ha sido borrado, a mí no me quita nadie que eso tiene que ver con la oración. Que eso tiene que ver con la oración. Porque si Dios no te conoce, si no sabe ¿quién es esa Fátima Reyes? ¿Quién es? ¿Cuándo he hablado yo con ella? ¿No? ¿Quién? Eso es porque no ha habido oración permanente con Él. Tú te puedes presentar, tú le puedes decir, Señor, yo soy Laura Landa, o yo soy Marta Concepción, etc. Es decir, que Dios conozca tu nombre, que te conozca por tu fe, pero que también te conozca por tus obras, porque tú tienes que actuar en consecuencia. No puedes decir, tengo fe, y por otro lado ir dando patadas, ¿verdad?, al prójimo. Entonces, a mí esto no me lo ha dicho nadie, pero a mí nadie me quita que nosotros mantenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida por la oración. Así que pavimenten desde ahora. Nos sirve que ustedes lleguen a la señal, como dice la Virgen, o lleguen al rapto, como dicen los protestantes y como dicen los judíos, que yo ahí venga con un ladrillo y ponga el ladrillo. No, el ladrillo ya no te va a servir. Tú necesitas poner muchos ladrillos, pavimentar este camino, para que Dios te considere, para que Dios se dé vuelta y te mire y diga, oiga, no, a esta chica Fátima me la traen porque ella es de las mías. Está levantando la mano Laura. Sí, maestro, es que como decía que nosotros pues nos presentamos ante Dios y todo, ¿verdad? A mí hace como 3, 4 años me sucedió algo así como, hubo un tiempo que me alejé de Dios, me volví a casar, mi esposo es ateo, es ateo, y me dejé llevar por todo, pues me olvidé de Dios. Yo me sentía la mujer más feliz aquí en la tierra, ¿no? Y me alejé por mucho tiempo de Dios. Entonces, a mí me pasó algo con mi hijo, el mayor, que casualmente siempre me han pasado cosas con él, así, ¿no? Como lo que les comenté hace un momentito. Y en esta ocasión mi hijo empezó a tener como síntomas de esquizofrenia y cosas así, ¿no? Y yo sentí que esto que le pasó a mi hijo o que nos pasó, porque yo, pues uno como mamá lo siente, es tuyo, ¿no? Yo siento de alguna forma o que Dios dejó que pasara o que fue algo que él planeó de alguna manera, porque no sé, solo él sabe, para que yo volviera al redil, ¿no? Para que yo volviera, porque fue cuando yo empecé a hacer oración y a pedirle a Dios por mi hijo y por la situación en la que estábamos pasando. Y mi hijo no me escuchaba a mí, sino que hubo una persona que oró por mi hijo y esa persona acercó a mi hijo a la iglesia. Y desde ahí mi hijo lee la Biblia y desde ahí mi hijo es el que también me ha acercado a mí y parte también le comentaba a usted, maestro Tito, que también usted ha sido parte de acercarme más a Dios. Y mi hijo diario lee la Biblia, mamá, y lee la Biblia y lee y así. Y curiosamente yo decía, ay, es que mi hijo está como por muchas situaciones que pasó él. Yo decía que mi hijo estaba, ¿cómo se le dice? ¿Cómo se me fue la palabra ahorita? Te interrumpo, Nikis, obsesionado. Obsesionado. Yo sentía eso. Pues mi hijo está obsesionado por todo lo que le ha pasado, ¿no?
pero curiosamente cada palabra que mi hijo me ha dicho, usted me lo ha repetido también, ¿no? Claro, Entonces, eso me hace pensar que también, que debo hacerle caso a mi hijo, que Dios me está hablando también a través de mi hijo. En muchas situaciones y siempre, y hay ocasiones donde ha pasado como una sincronía en lo que usted nos pone, en lo que mi hijo también me dice. Y yo considero que por alguna razón, no sé, a lo mejor suena como vanagloria, suena, no sé cómo se puede decir, de que yo diga, me siento consentida porque yo digo, Dios dejó que pasara para que yo me acercara a él, ¿no? Como el papá que le jala las orejas a la hija, ¿no? A ver, chiquita, ¿dónde andabas? Órale, ¿no? Enderezate. Yo así lo tomo, no sé. claro. Es decir, en el fondo, Él nos revela lo que es mejor para nosotros. Aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo entendamos, eh, su sabiduría no tiene límite. Entonces, Él sabe lo que es bueno para nosotros, aunque nosotros no lo veamos, aunque no lo querramos ver o no lo compartamos. Él nos va a mostrar lo que es mejor para nosotros. Y por eso que hace estas obras en oposición, que es que te hace de alguna forma tropezar, nunca te va a asfixiar, pero sí te va a dar un traspié, te va a mostrar a través de las personas, a través del espíritu, eh, que debes corregir, ¿no? Que debes hacer una corrección. Fátima. Yo comparto, maestro, lo mismo que dijo Laura, cuando uno pasa experiencias así, ¿verdad? Ahorita que usted estaba hablando todo esto de que Dios ya tiene el nombre de nosotros en el libro de la vida, yo recuerdo de niña que mi familia le tocaba los días 28 de cada mes ir y limpiar la iglesia y pues teníamos que arreglarla y poner flores y para mí ese día, porque siempre me mandaban a mí, yo no sé por qué, pero de todos somos cinco hermanos, de todos yo era la indicada para ir a limpiar la iglesia y a mí me encantaba, o sea, ese tiempo de estar ahí, de limpiarla y de sentarme en la iglesia toda vacía y yo observar cada una de las imágenes y pensar o sea, porque yo en mi mente yo decía, o sea, ¿verdad? En ese tiempo no tenía el conocimiento a lo mejor que tengo ahorita, pero era como que yo miraba las imágenes y era que hablaba con él. Con el paso del tiempo, igual así como dice Laura, igual llegué con un maravilloso maestro que fue el papá de mis hijos, que también igual pensé que todo era dinero, pensé que toda mi vida yo no me tenía que preocupar y me olvidé de Dios, me olvidé de agradecerle, me olvidé de hablar con él, incluso no podía hablarle a mis hijos de Dios porque él decía que Dios no existía, que Él era el que salía a trabajar para proveernos y yo no podía incluso decir gracias a Dios porque era como hacerlo enojar a Él, porque la respuesta de Él era, ¿Dios? ¿Cuál Dios? Si el que sale a trabajar todos los días para darte lo que tienes y que vivas como vives, soy yo, ¿ok? Aquí no hay ningún Dios más que yo, me acuerdo que Él decía. Entonces, mi mamá me repite siempre esta frase que yo dejé a mi padre, ¿verdad? A mi padre celestial por ese, como dice mamá, cambiaste ese Dios por tu Dios terrenal, porque en ese tiempo te olvidaste. Pero también igual tuve que pasar esa hermosa lección para volver a regresar. Ahora sí que, como yo digo, al carril, otra vuelta, al rebaño, a acordarme que de Él viene todo, que yo le pertenezco a Él, que yo le sirvo a Él, que lo debo de honrar todos los días y que venga quien venga a mi vida, no se me tiene que olvidar que Él es mi prioridad. Y después me puso otra prueba más, más bien otra lección, donde conocí a otra persona, que me enamoré de esa persona y también por una amiga que en paz descanse me dijo, oh, no le muestres cómo tú eres, no le muestres tanto lo que te gusta la espiritualidad o que amas tanto a Dios, porque a los hombres no les gusta tanto eso. Entonces, yo también igual volví otra vuelta a apartarme de Dios y volví a pasar la lección. Entonces, ya ahora
ya la aprendí y ante todo yo siempre digo, primero es Dios, siempre Dios y ya, o sea, Él es mi prioridad, independientemente de todo lo que terrenal se me presente, yo lo tengo que honrar y glorificar a Él y Él tiene que ser mi único, como yo digo, mi único enfoque, más nada. Entonces, es parte de los aprendizajes que vamos aprendiendo en todos, bueno, yo comparto en todos estos años, maestro. Claro que sí. No se nos tiene que olvidar, ¿no? Efectivamente tenemos que priorizar la presencia de Dios en nuestras vidas, porque fíjense que los hijos se van, las parejas también, los padres, ¿para qué decir? Pero Dios Padre siempre va a estar ahí con nosotros, ¿no? El Padre eterno, el buen Dios, es el que nos va a acompañar en la eternidad. La principal promesa del Maestro Yeshua es que va a haber un reino de 1000 años, y después de ese reino de 1000 años también viene una vida eterna con Él. Entonces no se nos tiene que olvidar eso, no dejarnos llevar por el momento, por el entusiasmo de las circunstancias, por lo que el mundo nos ofrece, porque eso es perecedero, eso es temporal, es parcial, y ponerlo, como tú dices, como prioridad. Bueno, ya estamos terminando. Quiero mencionarles lo que hace Dios a través de la oración. Dios hace muchas cosas por nosotros en la oración, pero estas me parece que son, diría yo, las más importantes. Él primero que todo nos escucha, ¿no? Creer que Él siempre nos escucha, que también nos habla y nos llama, porque así como nosotros generamos una relación de dependencia con Él, luego también Él nos quiere escuchar, quiere saber de nosotros, nos extraña, ¿no? Y por eso nos habla y nos llama. Él se las va a arreglar para que volvamos al redil, como decía recién la compañera, ¿no? Para que volvamos al camino. Por supuesto que Él nos perdona en la oración, nos guía y nos dirige, ordena nuestras vidas. Es decir, en el momento que ustedes comienzan a orar todos los días, van cambiando sus prioridades. Tú dices, no, sabes que yo ya no quiero ir al reggaetón, ya no quiero salir a tomarme unos tragos. No, prefiero quedarme en la casa con mis padres o con mis hermanos, con un amigo, hablando de otras cosas. De verdad, paso esta vez, ¿no? Van cambiando nuestras prioridades. Él nos consuela, es decir, cuando tú llegas a la oración afligido, expresando tu tristeza, a veces tu malestar, Él nos consuela, nos protege, nos vigoriza y nos fortalece, nos corrige, nos muestra el error cuando debemos cambiar. Un valor muy importante, un beneficio tremendamente importante, edifica su reino. Porque la novia del Maestro Yeshua, la novia es la iglesia. Él no puede edificar la iglesia si no es con nosotros. Por lo tanto, la manera de estar ahí, de ser parte de esta iglesia, que es la novia del Maestro Yeshua, es acercándonos a Él mediante la oración. Él edifica su reino con la oración. Él no va a llegar a este gobierno milenial después del periodo del Apocalipsis, después de la tribulación. Él no va a llegar con un grupo de desconocidos, sino que Él llega con su iglesia, con quienes creyeron en Él, con quienes creyeron y estuvieron con Él siempre, en las buenas y en las malas. Decirles que la oración nos purifica, que para mí es lo mejor, ¿no? De todos estos beneficios. Yo siento que en la oración nos vamos purificando, va subiendo nuestra rata vibratoria, nos vamos elevando, nos vamos llenando de virtudes y además nos santifica. ¿Ya? Porque Dios quiere que nosotros seamos santos. ¿Qué quiere decir eso? Que seamos sagrados. Él nos quiere apartar para Él. Eso es ser santos. Que Él nos aparte para Él. Bueno, voy a decir muy rápidamente, porque ya se nos agotó el tiempo, por qué la oración no funciona.
¿Por qué la oración no funciona? Muy rápidamente decirles porque primero que todo cae de cajón, ¿no? Es de perogrullo, pero es importante decirlo, porque no tienes fe. Si tú no tienes fe, la oración no resulta. También porque llevas una vida que contradice la voluntad de Dios. No sirve tu arrepentimiento si tú vuelves a incurrir en ofensas. Recordemos que esas ofensas hacia Dios es respecto de su palabra, pero también respecto del prójimo. Es decir, si yo ando con malos tratos, si ando, no sé, expresando mi resentimiento hacia los otros, obstaculizando a los demás, no ayudándolos en sus necesidades, estoy llevando una vida contraria a lo que Él quiere para nosotros. Él quiere que nosotros lo apoyemos, que lo colaboremos con su reino, ¿no? ¿Por qué además no funciona la oración? Esto también parece obvio, pero sucede porque no pides, porque no buscas y porque no llamas, ¿ya? Hay un versículo, después ustedes me pueden recordar cuál es, que es muy claro, me parece que es en Corintios, donde él dice, busca, en Mateo, dice, busca y encontrarán, pide y se te dará, llama y se te abrirá, porque todo el que pide, recibe, quien busca, encuentra, y el que llama, se le abre. Y él dice, ¿qué padre le va a dar una piedra a un hijo que le pide un pescado, ¿no? Que le pide un pan? Nadie, ningún padre va a hacer eso. Esto mismo corre para Dios, ¿ya? Entonces, la oración no es efectiva si es que tú no pides, no buscas, no llamas. También no funciona cuando estás bloqueado o estancado por un pecado que te distancia y que te quita a ti el poder. Es decir, hay que repasar los pecados capitales, ¿no? Hay que entender qué es lo que nos hace mal, qué es lo que le hace mal a Dios, qué es lo que ofende a Dios. Y revisar, porque de pronto hay alguna situación que nos está quitando la energía, ¿ya? Hay situaciones de abuso. A veces no es que nosotros abusemos, sino que nos estamos dejando abusar. Y todas esas situaciones te quitan energía. Aunque grites en la oración, aunque vayas con tu fervor, con toda tu intensidad, Él no logra escucharte porque tu voz está apagada por un vicio o por una situación que te tiene bloqueada, ¿ya? Y por último, la oración no es efectiva porque no comprendes la voluntad de Dios. De pronto, Él nos envía verdaderas pruebas para nuestra fe. Él nos dice, mira, vas a tener que pasar por tales y tales situaciones. Ni siquiera nos dice, Él nos manda las situaciones y tenemos que vivirlas, experimentarlas, sufrirlas a veces con dolor y no entendemos por qué. Tenemos que aceptarlo, no resentirnos, menos rechazarlo o renegar. Esas situaciones que se nos están dando, tenemos que vivirlas. Tal vez no entendemos por qué, pero Él las entiende. Entonces en tu oración, tú dile, Padre, lo estoy pasando mal, estoy con un dolor tremendo, un dolor personal, un dolor familiar, no lo entiendo, pero acepto tu voluntad, que se haga tu voluntad. No es el objetivo de la oración que tú entiendas. El objetivo de la oración es que tú te alinees, que tú conozcas el carácter de Dios y cuáles son sus planes para ti. Ese es el propósito de la oración. Por lo tanto, no lo cuestiones porque cuestionarlo es cuestionar su fidelidad, su compromiso y su autoridad. Acepta las situaciones tal cual se están dando. Lo hablábamos el otro día con Maris.
que él no tenía trabajo, ella no encontraba trabajo. Yo le decía, Maris, espera, espera, confía en que va a suceder. No pierdas la esperanza. Y ahora se está dando con una compañera que está aquí presente, que es una compañera muy querida de los Anillos Dorados, que es Karin. Y quiero pedirles a todos ustedes que hagan una oración por ella. Está pasando por una situación muy sensible. Y que no quiero entrar en detalles para no ponerla en una situación de aprieto. Pero oren por su compañera Karin. Que lo necesita, pero muchísimo en estas circunstancias. Bueno, y yo, por tiempo, por respeto a sus tiempos, les voy a dejar pendiente los consejos para mejorar la oración. Se los voy a mandar por correo, a los mismos correos donde ustedes se inscribieron. Por ahí les voy a mandar la presentación. No voy a alcanzar a ver la última lámina, que son los consejos. Nuestro corazón se va a poner blando. Vamos a dejar de tener un corazón de piedra. Vamos a tener un corazón blando, permeable. Jesús dijo, si te ofenden, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Entonces, las lecciones de Él nos cuestan entenderlas. Pero ya lo dijimos, no solo creas en Dios, créele a Dios, cree a sus enseñanzas, a lo que Él nos dijo. Él no dio su vida porque sí, Él dio su vida porque tenía un mensaje importante para todos nosotros. Como siempre, les quiero agradecer, mandarles un gran abrazo a cada uno de ustedes. Gracias por sus aportes económicos en la cuenta. Muchísimas gracias, van a tener un buen uso. Un abrazo de hermano a hermano, con mucha fe para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y shalom. Gracias, maestro Tito. Gracias. Gracias, maestro. Bueno, le voy a mandar una oración ahí, pero se la iba a decir ahora, pero un poquito larga. Se la voy a enviar, ¿ok? Gracias. Gracias.